Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos una invitada especial, la licenciada en nutrición Leslie Chancoyi. La licenciada Leslie es licenciada en nutrición por la Universidad Modelo. También tiene un diplomado en nutrición enteral y parenteral de la Universidad Latino. Tiene formación en nutrición geriátrica y trabaja en el Centro para el Adulto Mayor. Geriamic, perdón. Y Genial. también en el Centro de Salud y Envejecimiento NutriGer en Campeche. Pues, Así licenciada, es. buenas noches, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy feliz de poder compartir un poquito sobre este tema que es importante, no tan tocado, no tan conocido, en cuanto a cuestión de nutrición en el adulto mayor. Pero estoy muy contenta de poder dar un poco de ese conocimiento, ¿no? En cuanto a la experiencia más que nada. Perfecto, muchísimas gracias. Digo, la verdad es que espero que sean una suerte. Ha sido una plática muy esperada. Te cuento un poquito que por mi formación como fisioterapeuta, pues bueno, muchos de los invitados han sido fisioterapeutas, entonces hace mucho que buscaba un nutriólogo Ok. especialista en el área de adulto mayor. Y digo, déjame decirte que la verdad es que son muy pocos en el estado. Supongo que en el país la estadística está igual, ¿no? ¿Sabes un poquito cuántos nutriólogos más o menos hay especializados en geriatría? O sea, son muchos, son pocos, ¿cómo se encuentran? Pues la realidad es que pues nutrición es un campo bastante amplio, creo que eso ya lo sabemos, y ciertas preferencias ante ciertas especialidades. La verdad, en cuanto a la parte de geriatría o la nutrición en adulto mayor, es un campo no tan, sí es conocido, pero pues al final siempre hay un enfoque mucho más especial, ¿no? O sea, podemos decir que cualquier nutriólogo clínico tiene las capacidades y los conocimientos siempre y cuando tenga actualizaciones para poder atender a un adulto mayor, pero hay que tener muy en cuenta que el adulto mayor tiene ciertas características, ¿no? No solamente la cuestión nutricional, sino el acompañamiento, ¿no? El cuidador, el entorno social, que uno como nutriólogo debemos tener muy en cuenta, porque son cuestiones que hacen o modifican la alimentación de las personas en esa etapa, sobre todo. ¿Cuáles son los puntos claves o diferencias que tú marcarías entre la atención a un paciente adulto joven y un paciente geriátrico? Mira, claves pudiéramos decir sobre todo el cuidado, ¿vale? El acompañamiento del cuidador. Aquí ya pudiéramos decir que hay dos características, ¿no? El adulto mayor independiente y una persona que es dependiente de alguien, ¿no? Ahí cambia mucho lo que viene siendo la práctica de la alimentación, las estrategias al momento de la alimentación, la forma de alimentación. Sabemos que el envejecimiento saludable no solamente es llegar a la etapa pues, obviamente adulto mayor, 60, 65 años, sino también es un proceso que se va trabajando desde jóvenes, porque nosotros envejecemos desde que nacemos, creo que es una parte clave, pero en cuanto a cuál es la diferencia, creo que también pudiera marcar si una persona adulto mayor es dependiente o independiente. Ahí también hay que tener muy en cuenta qué características tener en cuenta en la alimentación y cómo darlas pues para que lo puedan ejercer de una manera óptima y que obviamente beneficie en su cuidado, en su salud y que tenga una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Claro, y me imagino los aspectos psicosociales en este punto pues se vuelven como muy fuertes, ¿no? Porque decirle a un adulto mayor que tiene 70 años viviendo, no comas esto o empieza a comer esto, debe ser un proceso bastante complejo, ¿no? ¿Con qué barreras te topas ahí más comúnmente? Mira, fíjate que las barreras, el adulto mayor, sobre todo en nuestra región, no son ¿cómo se me fue la palabra? Como que muy, eh, Arraigados. eh, exactamente, muy arraigados, muy de, no, yo no quiero comer esto porque estoy acostumbrado a lo otro. Digo, aquí hay que tener en cuenta mucho, ¿no? De que no quiero dejar de comer mi pan dulce con mi café o mi torta de algo, de cochinita o mis tacos o lo que fuera, ¿no?
Entonces, aquí juega un papel muy importante el hecho de qué tanto también nosotros debemos apegarnos a eso. El adulto mayor, si siendo nosotros adultos es un poco más complicado hacer una modificación a nuestra alimentación, una persona que lleva mucho más tiempo teniendo una rutina de alimentación, es como complicado para él hacer ese cambio, ¿no? Sea bueno o malo, o en este caso bueno, aunque sea buena, siempre es mucho más complicado. Entonces hay que tratar de negociar con ellos en cierto punto, pues cuestiones en cuanto a lo mejor cantidad de alimentos que te gustan, pero ok, tu pancito dulce, pero si te comías dos, pues ahorita vamos a tratar de disminuir cantidades. Digo, son cuestiones que, especiales que hay adultos mayores que hay que tener ya recomendaciones ya más específicas, decir, tú sabes que de plano ya no es alimento o este tipo de cocciones o demás, pero es muy importante pues tratar de negociar con ellos para que sea mucho más fácil esa transición de una alimentación que ya llevan acarreando por muchos años a mejorarla, ¿no? Como le digo a mis pacientes, yo no cambio alimentaciones, sino las mejoramos. Entonces, ¿se puede comer de todo en esta vida? Claro que sí. Tenemos una gastronomía bastante deliciosa, entonces como para que decir, no, pues ya no vuelves a comer esto, está imposible. Entonces, ahí tenemos que negociar con el adulto mayor, siempre y cuando la persona sea una persona consciente y que sepa la toma de decisiones en su comida, ¿no? Ya cuando es un adulto mayor que requiere de una atención especial, de un cuidador, pues ahí también es negociar, es trabajar no solamente con el adulto mayor, sino trabajar principalmente con el cuidador. O sea, son muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta. Claro, es que digo, hay costumbres que son muy arraigadas, tenemos una de las mejores gastronomías del mundo, eso no creo que juegue muy a favor. No. Pero sin embargo sí va a haber ciertas patologías que pues bueno, van a limitar más el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Antes de entrar a la parte patológica, ¿no? Me gustaría platicar un poquito sobre esto que mencionaba, ¿no? Envejecemos desde que nacemos. ¿Cuáles serían para ti los factores más importantes para prevenir desde el momento en el que tenemos a una persona a nuestro cargo, o sea, un bebé, un niño, hasta conforme va creciendo adolescente, adulto? ¿Y qué factores serían los más importantes o determinantes para ti? Mira, primero que nada, uno de los factores que puede ser todo empieza en casa, ¿no? Como te comentaba, tenemos una rutina de alimentación, tenemos muchos aspectos, muchos alimentos digamos que conservadores, ya no tanto alimentos frescos, la alimentación siempre en casa, ¿no? Y yo sé que estamos rodeados de muchos alimentos que no son tan saludables, pero como siempre como te he estado comentando, aquí es tratar de negociar, ¿no? El, digamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Del 100% de mi alimentación, que al menos un 80% sea lo más saludable posible. Y saludable me refiero a la cuestión de alimentos frescos, alimentos de cocciones saludables. ¿A qué me refiero con cocciones saludables? Con hervido, estofados son aquellos que se cocinan en su jugo, a la parrilla, asado, ¿no? No evitar tanto de lo que viene siendo las frituras o los empanizados. Entonces, esas cuestiones ya empiezan desde casa. Empieza la rutina de cuidar, de comer frutas y verduras, el ser más activos, al no estar tanto tiempo en el televisor o con el celular. Creo que son cuestiones que nosotros ya sabemos que tenemos que mejorar, pero nos cuesta mucho trabajo por la comodidad en la que estamos, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, ya sería más cuestión de conciencia y tratar de uno como adulto darle las mejores recomendaciones o las mejores, digamos que, pues hábitos de alimentación y de estilos de vida a los más pequeños, ¿no? Porque al final ellos son los que van optando esto y desde niños, si nosotros tenemos una característica de cómo vivir,
y no las modificamos, como bien comentábamos, es mucho más difícil de hacer esas modificaciones ya estando grandes. Entonces, digamos que los aspectos son más cuestiones familiares, pudiéramos decir, a lo mejor hay personas que dicen pues no, pero desde la familia con los niños, creo que ahí es donde debemos de empezar para poder mejorar la alimentación y el estilo de vida, ¿no? Y ya sabemos que tomar agua, evitar tantos embotellados, comer frutas y verduras, evitar las frituras, salir al parque en vez de estar en casa, etcétera. Son cuestiones que ya sabemos, pero que nos cuesta mucho trabajo ponerlo en marcha. Sí, definitivamente es un proceso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, digo, te puedo contar mi experiencia. Yo tengo un hijo de 2 años, 4 meses, y junto con mi esposa leímos, por ejemplo, que la OMS recomienda que no sean expuestos a azúcares hasta después de los 2 años. Y estuvimos así como súper cuidando de eso. Y hoy en día el bebé, digo, por ejemplo, pasó el 14 de febrero y todo el mundo repartiendo dulces y demás, le das una paleta y es así como que o sea, nosotros no le prohibimos las cosas, ¿no? Se le entregas, él agarra, le dices, ah, sí, pruébala, y okay, la tira. Que creo que es lo que buscaba la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no? El hecho de que no los hayas expuesto, pues hace que no sea algo a lo que estén acostumbrados, ¿no? O ni siquiera busquen por sí solos. Exacto, no sea atractivo, porque no es parte de su alimentación diaria, ¿no? Entonces, a lo mejor dices ocasional. Todo depende muchísimo con también la intención, porque como comentabas, ¿no? Al final lo probó y pues no le gustó y ya, porque no es tan frecuente, pero también está la otra parte, ¿no? De, bueno, me gustó y quiero más, pero eso ya es cuestión de mediarlo, es cuestión de toma de decisiones con los papás y ver en qué momento adecuado. Al final, como te digo, creo que a todo el mundo nos gustan las hamburguesas, las papas fritas, los refrescos, que no se pueden decir marcas. Yo, a mí me encantan esas cosas también, ¿quién dice que no? Pero al final siempre hay que tener ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre sí, no, qué tanto, cuántas veces, o sea, todos esos aspectos que, como te comentaba, ya sabemos, pero nos cuesta mucho trabajo tenerlo en cuenta y tenerlos muy presentes, sea cual sea la situación en la que nos presentemos. Bien, ahora con respecto ya regresando a esa parte de las patologías, eh, ¿qué tal? Bueno, dentro del proceso de envejecimiento, digo, nosotros lo conocemos, pero por si alguien no, de los que nos están viendo, eh, sabemos que hay una degeneración de las papilas gustativas, el adulto mayor empieza a preferir los alimentos más dulces, ¿no? De ahí viene, creo que mucho, digo, además de la parte social, lo del pan dulce, el chocolatito o el café. Este, ¿cómo podrías implementar una estrategia para que el adulto mayor siga consumiendo proteínas si él ya no le siente el sabor o ha disminuido ese gusto por ese tipo de alimentos? Mira, es una excelente duda, digamos de esa manera, o pregunta, porque tienes toda la razón. Me ha pasado que la mayoría de mis pacientes adultos mayores tienen esa característica de que la proteína, carne, lo que fuera, ya no es de todo agradable. Eh, ya sea porque no tengan piezas dentales, ya sea porque si las tengan, o sea, no importa, el gusto por la proteína como que se pierde completamente. Creo que es algo que han dado como que algo muy común. Ahí tratamos de hacer un poquito en hincapié a la combinación de proteínas en cuanto a cereales y leguminosas. No sé si tengas ahí como que conocimientos de que también se puede obtener de una proteína en cierto punto, digamos, de vegetal, en donde combinamos leguminosas con cereales, en donde podemos obtener una proteína no de tan alta calidad como las de origen animal, pero sí poder en cierto punto alcanzar un requerimiento desde esa base, ¿no? Y creo que es algo que tampoco a los adultos mayores les gusta, ¿no? El hecho de comer, por ejemplo, un frijolito con tortilla, que es como que hay, a la mayoría le encanta esa parte, o a lo mejor ¿qué te diré? Vámonos con un frijol con arroz, ¿no?
o a lo mejor lentejas con, a mí, bueno, me piden mucho lentejas con arroz, ¿no? Que son cuestiones, ya ahí le agregamos un potaje con verduritas y todo el rollo, pues siempre y cuando la persona pueda consumirlo. Pero también está la parte de que si hay una deficiencia o una atrofia en lo que viene siendo la movilidad intestinal y empiezan a tener problemas, por ejemplo, con lo que te comentaba, leguminosas, lácteos. Entonces, aquí prácticamente entramos en estrategias meramente personalizadas. Es un poco difícil poder decirte, ¿sabes qué? En general, esto hago para todos, porque es muy complicado. Porque, como bien comentabas, la patología como tal depende muchísimo, ¿no? A pesar de que tú seas una persona adulto mayor independiente, que te mueves y todo, y estás activo, siempre hay un detalle en cuanto a la cuestión intestinal. La salud intestinal se modifica bastante entre más pasa el tiempo, ¿no? Y entre más adultos nos convertimos, ¿no? Entonces ahí personalizamos muchísimo las estrategias, pero en general cuando me pasa eso trato de hacer la parte de la combinación de cereales y leguminosas. También he tratado de hacer la suplementación en proteína. Me llevo muy bien con el caseinato de calcio, por ejemplo, que es obviamente un buen sustituto de proteína. Eh, y que siempre y cuando depende mucho de la tolerancia del paciente. Los lácteos que no son tan lácteos, pero que también tienen cierto porcentaje de calcio, etcétera. O sea, una característica muy similar al lácteo y a la leche, ¿no? Como son las de soya, almendras. O sea, buscamos mil formas para poder lograr que la deficiencia de proteínas no esté y que al contrario, poder proteger la parte muscular del adulto mayor, que ahí también viene un detalle, ¿no? Que viene siendo la atrofia, la sarcopenia, la desnutrición proteica, también la sarcopenia junto con la obesidad, o sea, son cuestiones que se toman muy en cuenta y que en cierto punto hay que cuidar muchísimo. Entonces, esas estrategias en general son las que vamos teniendo, pero al final personalizamos demasiado lo que viene siendo el aporte, por ejemplo, de proteína en este caso. Sí, yo platico mucho con los alumnos de estos factores porque dentro de las clases que doy hablamos del prescribir ejercicio en un adulto mayor, sobre todo en presencia de patologías, ¿no? Y les decía, primero, estos cambios que se dan en la alimentación son factores que nos pueden llevar a un proceso de sarcopenia precisamente. Entonces, si el adulto mayor no está consumiendo la proteína suficiente para poder generar masa muscular y tú lo pones a hacer ejercicio, pues evidentemente vas a tener un efecto que va a ser contraproducente, ¿no? Y yo les decía, eso es básico, o sea, que podamos detectarlo en la historia clínica y que podamos referir el paciente al nutriólogo en el momento en el que encontramos estos déficits en su alimentación, ¿no? Una experiencia que yo tuve que hace muchos años, y de hecho fue antes de especializarme en el área de adulto mayor, pero simplemente la lógica me llevó a decir, pues no, como que aquí no podemos hacer mucho. Fue una paciente de un asilo que me tocó atender y, y en la historia clínica le preguntaba, bueno, ¿y qué desayuna? No, pues yo como un pan dulce y una taza de chocolate. ¿Y qué cena? Un pan dulce y una taza de chocolate. ¿Y qué almuerza? No, pues no sé si ubicas el gluten, ese paquetito que había como de proteína de soya, creo que es. Hacían uno para todo el grupo del asilo que había, que eran como 10 personas, y hasta la señora que los cuidaba. Y eso con un poco de verduras, y esa era la comida. Yo decía, o sea, no, esa señora no creo que tenga el consumo suficiente de proteínas. Y cuando hablaba con la hija, le decía, necesito que consulten con un nutriólogo, con un internista, porque no creo que sea correcto ponerla a hacer ejercicio, ¿no? Hoy en día, ya después de haber estudiado más del área geriátrica, dije, bueno, pues creo que en su momento actué bien. Pero, ¿cómo podemos saber? O no sé si tú conoces alguna escala que nos pueda servir a otros profesionistas para detectar si hay deficiencias en la alimentación. Digo, y poder usarlo de un medio de referenciación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ok, sí, bueno, existen varias escalas en cuanto a esa. De hecho, una que manejamos mucho en la parte de nutrición y que es muy conocida es
que te comentaba de la escala que conocemos es una de la MNA. Es una breve, digamos, encuesta que se le puede aplicar a adulto mayor. Por ejemplo, ustedes pudieran en cierto punto aplicar, porque son cuestiones ya mucho más, por ejemplo, que te comentaba que desayunaste, con qué frecuencia consumes ciertos alimentos, y esa escala te hace como una medición, tiene sus numeritos en donde al final tú sumas la cantidad el puntaje y ahí te determina o te arroja cuál es el grado, si tiene de desnutrición, si tiene normopeso, es decir, si tiene una nutrición normal, y ahí poder determinar cómo está el adulto mayor, ¿no? Aplica un poquito en esa parte, pudiera en este caso ayudarles a los profesionales de la salud para tener un panorama un poco más general. Sin embargo, no es, pues al final yo no solamente utilizo eso, ya utilizo otras escalas, un poquito más cuestiones nutricionales que nos ayudan muchísimo para poder determinar el grado de sarcopenia, ¿no? Sabemos que la mayoría de las personas con desnutrición proteica es, obviamente, por ende, sarcopenia, pero también hay otros aspectos, porque como te comentaba, hay personas que tienen sarcopenia, pero también tienen obesidad. Entonces hay que considerar todos esos aspectos. Y aparte, sumándole las patologías que puedan tener y que hay que cuidar qué alimentos no pueden consumir. Yo, por ejemplo, también trabajo muchísimo, ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, el parámetro de fuerza, ya que afortunadamente, puedo decir afortunadamente, trabajo con un especialista de actividad física en el adulto mayor, que precisamente es egresado de la Universidad Modelo, y ahí realizó su maestría, y también pues obviamente es gerontólogo. Entonces de la mano trabajamos muchísimo esa parte en donde yo aplico no un parámetro, ¿cómo le llaman? Una escala de fuerza en donde yo puedo determinar con un instrumento cuánta es la fuerza que aplica el adulto mayor o qué tanta fuerza tiene en el brazo, por ejemplo. Y a partir de eso poder determinar en cierto punto también el grado de el riesgo de sarcopenia o de desnutrición que puede llegar a tener, y que me ha servido muchísimo para poder identificarlo. Y como bien tú comentas, poder hacer esa relación entre, ok, ¿en qué momento yo puedo hacer fisioterapia? ¿En qué momento yo puedo decir o pasar al adulto mayor a que vaya con un especialista en actividad física para que le haga ciertos ejercicios, ¿no? Sin poner en riesgo, obviamente, su masa muscular, que de por sí ya está disminuida. Entonces, ahí trato de buscar varias escalas, pero en general utilizo, como te comentaba, la del adulto mayor, que es el MMA, la de fuerza, y otras, obviamente, escalas que me ayudan en cuestión ya más nutricional. Claro, son más específicas. Ahí, como mencionas, esa escala que, o sea, me dijiste que es como poco específica, me parece que es una buena opción para que los demás profesionales podamos hacer la referenciación hacia el nutriólogo correspondiente, ¿no? De la misma forma que, como tú identificas ciertos parámetros de fuerza, y bueno, refieres al profesional de la actividad física, que la verdad es que somos súper pocos los que trabajamos actividad física en el adulto mayor, porque es un tema muy complicado, ¿no? Muchas veces con este tema de la obesidad, la osteosarcopénica, con los temas de fragilidad y demás, se trata con pincitas al adulto mayor, ¿no? Entonces ese es un punto que hay que tratar de cuidar, y creo que con la información, pues poco a poco vamos quitando esos mitos o esas barreras, ¿no? Uno de los problemas más graves en el caso de los profesionales es que cuando empiezan a atender al adulto mayor y no tienen un background suficientemente grande, es decir, no tienen experiencia, no tienen conocimiento y demás, pues sí fragilizan al mismo paciente, y eso hace que no se tengan los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, es complejo, y creo que al final de cuentas es lo padre del adulto mayor, ¿no? Que ahí sí te obligas a tener que ver todo el aspecto biopsicosocial del paciente, porque igual te iba a hacer otra pregunta. En esos casos, el déficit de proteína se da, sí, porque lo que mencionaba, ¿no? Porque no les gusta, o
le pierden el gusto a las carnes y demás, porque pierden piezas dentarias, como mencionaste, pero también por la cuestión económica. Si nosotros vemos las estadísticas del envejecimiento, o sea, el ser un adulto mayor ya es un factor de riesgo para ser pobre, porque mientras más grande es la persona, hay una mayor cantidad de personas pobres en ese grupo etario. Entonces, pues evidentemente la carne o las proteínas de origen animal tienen un costo más elevado. Entonces eso también se vuelve un factor para que pues, me compro un pan de 10 pesos o me compro un kilo de carne de 90, ¿no? Entonces creo que es bastante complicado ese punto. Ahí va la pregunta. ¿Cómo podrías tú determinar, y digo, sé que es una pregunta a lo mejor compleja, o mencionar algunas proteínas que sean de bajo costo inclusive? Ok, bueno, como te comentaba, creo que lo de los menos costo pudieran ser, como te comentaba, la combinación de cereales leguminosos. Es como básico de la alimentación mexicana, la tortilla, el trigo, el arroz, ¿no? Junto con las leguminosas. Creo que es una alimentación no de ahora, sino de muchos años, en donde era mucho más complicado para las personas poder tener el acceso a las carnes, a los alimentos de origen animal, y en donde su alimentación estaba basada en eso. Creo que llegabas a una casita, tuve la fortuna, podemos decir así, que mis abuelos, hablando ya un poquito más personal, mis abuelos paternos eran personas muy humildes, en donde crecieron en la parte más complicada, ¿no?, de su vida. Y para mí era muy feliz llegar a casa y comer esos famosos tortillas hechas a mano con masa y col y su tomate asado machacado por encima, ¿no? Entonces, esa alimentación, ay, hambre, ya está, ya es hora de cenar. Entonces, es difícil, a veces perdemos un poquito la creatividad en la cocina, ¿no? A veces decimos, no, es que lo más rápido es esto, lo más práctico es lo otro, comprarlo. También mucho tiene que ver la rutina de las personas, lo más rápido para preparar, sobre todo si el adulto mayor vive solo, que también llega a pasar. Entonces, ya no tiene las ganas de preparar su comida, entonces lo más rápido es un café con pan. Entonces, aquí ya tendríamos que buscar, como te comentaba, estrategias de alimentación que pues en general es esa. Yo trato de basarme mucho en la alimentación natural, si lo queremos decir de esa manera, cero procesadas, y que obviamente también puede, sin duda alguna, poder cubrir un buen requerimiento. Es muy complicado en el adulto mayor, sobre todo tratar de darles una cantidad, digamos, de calorías, pero es progresivo, porque al final, si de por sí ya come poco, tampoco podemos empezar a darle de lo que debería de comer, porque realmente no lo va a poder consumir, porque no está acostumbrado. Entonces, el proceso de aumentar calorías, digamos de esta manera, para que él pueda lograr, pueda recuperar ese aporte calórico y ese aporte de proteínas, carbohidratos y grasas, tiene que ser de manera progresiva y poco a poco. Y siempre, como te comentaba, va de la mano con todas las cuestiones sociales, con toda la cuestión económica, que obviamente a mí me ha llegado a tocar. Tú mencionabas que, bueno, yo laboro en el Centro de Salud Integral y Envejecimiento NutriHealth. Puedo presumir que soy fundadora y que prácticamente estamos trabajando en un lugar en donde precisamente está basado en personas, adultos mayores de bajos recursos. Sí nos ha costado muchísimo, por experiencia hemos tratado de buscar esas estrategias que te comentaba del tipo de alimentación para poder sensibilizar a las personas, a los cuidadores también, de que se puede mejorar la alimentación del adulto mayor sin gastar. Entonces ha sido un trabajo bastante complicado, sobre todo en esa área en donde trabajamos, que es en Campeche, en un municipio que se llama Calquiní, en donde obviamente hay muchos adultos mayores con bajos recursos, pero trabajamos en tanto apoyos, en tanto campañas, en tanto
a sensibilizar en general y sobre todo orientar a las personas adultas mayores que se acercan y las que no se acercan para poder darles un asesoramiento en cuanto a alimentación sin tener que preocuparse qué tanto va a estar. Porque no podemos vivir solamente de carnes, ¿no? Estaría excelente, pero también hay otras fuentes de alimentos que son naturales, que hasta puedes tener ahí tu plantita atrás en tu terreno, y que también ahí entra un punto muy importante, que aparte de nutrición en el adulto mayor, entramos en la parte de huertos. Entonces ahí también estamos trabajando con los adultos mayores como parte de un, ¿cómo le dirían? Se me olvida la palabra que utilizan mis compañeros gerontólogos, como de distracción, de ir a regar, de ir a podar, pero a la vez cosechar sus alimentos para que los puedan preparar. Entonces, es una estrategia que estamos manejando ahorita, ya un poquito más comunitario en esa parte, pero que va muy de la mano porque precisamente lo que acabas de comentar es algo que hemos notado. Que no todas las personas tienen el acceso ni tienen la disposición y tampoco tienen el recurso para poder tener una alimentación pues de carnes, ¿no? Y sí se puede, pero hay que trabajar mucho con eso y sobre todo la asesoría. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que nos hicieron llegar en las redes sociales desde hace un tiempo, cuando preguntábamos qué tipo de profesionistas querían que invitáramos. Y en tu opinión profesional, ya sé que es un tema un poco controversial, ¿es viable o no es viable una alimentación vegetariana o vegana en el adulto mayor? Que si es viable o no es viable. Sé que son diferentes, ¿no? Vegetariano es diferente a vegano. Sí, yo no me peleo con la nutrición vegetariana. De hecho, respeto demasiado esa parte, pero sí le tenemos que conocer un poco porque al final todo depende, como te comentaba, y insisto, personalizar la atención del adulto mayor con respecto a su alimentación. Viable dependiendo de la condición. Como te comentaba, si es una persona que tiene problemas, piezas dentales o alguna condición que no permita, obviamente nos vamos a estrategias como las que ya he comentado, que al final pueden ser vegetarianas, ¿no? Porque pues no son de alimentos de origen animal. Digamos que la tortilla con el frijol colado y un tomatito. Y no estamos diciendo que la persona es vegetariana por eso, pero si es una alternativa para apoyar la alimentación, claro que puede ser parte de ello. Si ahora bien, si es posible meter un alimento de origen animal, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque sabemos que el aporte de la alimentación de proteína de esa calidad, pues es muchísimo mejor, pero no quiere decir que sea la única alternativa, eso siempre y cuando lo necesiten. Y también, pues en este caso que tengo, pues obviamente el apoyo de la suplementación, pues también ahí nos agarramos, porque hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi mamá, que es adulto mayor, le dé suplementos. A lo mejor sí lo necesita por el grado de desnutrición que tengan, pero si no quiere la familia o no tiene los recursos, porque también suplementar no es nada barato, pues obviamente tendrán que buscar esas alternativas para poder darle la alimentación necesaria y adecuada y que cubra lo que necesita cubrir para que evite, obviamente, agravar la situación actual que tenga si es que así está. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por la información. Te agradezco mucho por tu tiempo. Segurísimo vamos a ir viendo para armar una segunda parte con más información para los adultos mayores. Pues bien. Si nos puedes dejar tus redes sociales para que te puedan seguir y puedan, en el caso de querer una consulta de nutrición especializada en el adulto mayor, pues bueno, te puedan localizar. Claro que sí, mira, me pueden encontrar como nutrióloga Leslie Chan Collie en Facebook, Instagram, no me acuerdo mi Instagram, pero creo que es Leslie Chan o Nutri Leslie Chan.
Ahí luego te lo mando para que ya Sí, lo ponemos en voy a los... ir para poner. Exactamente. Y también pues invito a que sigan las redes sociales de los centros donde trabajo. Está el centro Geriamid, también lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y también el Centro Integral de Salud y Envejecimiento Nutrigel, Calquini, Campeche, así está de larguísimo, pero para poder identificarnos bien. También nos encontramos solamente en Facebook, próximamente en Instagram, pero ahí podemos encontrarnos, consultas en línea, a domicilio, y pues solamente en consulta en los centros también ahí estamos trabajando. Y pues yo pues encantada de tener otra plática. Al final creo que esta pequeña información es muy pequeña, porque pues la nutrición en adulto mayor es gigantesca, entonces, y mucho más profunda y muchísimo más, con más cositas que nosotros lidiamos día a día, pero con la intención de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ¿no? Y pues cuidarnos desde ahora, porque ahí todos envejecemos. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo quieres envejecer? Yo, Leslie, quiero envejecer una persona independiente, activa, saludable. Esperemos, porque también mi carga genética no es tan buena, pero tratando, pues sí, tengo ahí como que de los dos lados, mi mamá y mi papá, así como que tienen su gen tienen ahí diabetes por ahí bastante bien, pero controlado, pero ahí está, pero tratando de cuidarme para poder tener un envejecimiento bastante óptimo. Y yo quiero envejecer así, saludable y activa y de aquí para allá, ¿no? Entonces, ¿cómo quieren envejecer? Entonces ahí como que la pregunta de pensarlo, ¿no? ¿Cómo quiero llegar de adulto mayor? Perfecto, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias a todos por escucharnos y les recordamos igual suscribirse si les gustó el contenido.